Si el tiempo la amerita, pues vamos a comenzar pues precisamente con el capítulo número 3. En el Inter de este capítulo número 3 voy a hacer una pausa en la grabación para que queden pues separados y poderlos subir, eh, digamos, en dos videos diferentes para, digo, comodidad también de ustedes cuando, si en algún momento quieren dar algún repaso algún capítulo, pues entonces que lo puedan hacer de una manera más sencilla. Bien, ¿alguna pregunta antes de iniciar? ¿Alguien que tenga algún comentario o algo que se le esté dificultando en la práctica? No sé si alguien quiera comentar algo o definitivamente nos vamos y directamente a leer la lección del día de hoy. ¿Sí? Si no quieren responder, pues nomás pongan la manita, ya saben, por lo menos para saber todo bien, sí. Porque yo les digo que me aviento mis monólogos, yo me pregunto y yo me respondo como si estuviera solo. Todo bien. Es autodidacta. No, pues un monólogo que me aviento. Muy bien, pues como nadie menciona nada, pues entonces voy a dar por hecho que todo está bien y vamos entonces a continuar con la lectura del día de hoy. Muy bien. Nos dice en el octavo título, ¿sí? Que viene en la página número 37 del libro de Pasta Blanda, ¿sí? Que es el significado del juicio final. Nos dice, una de las maneras en que puedes corregir la función entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. ¿Sí? Entonces, bueno, la creencia, pues precisamente de la magia, es pues pensar que yo soy mi propio creador, ¿sí? Entonces, de aquí, como no acepto precisamente de dónde vengo, pues entonces voy a tener la tendencia a crear soluciones mágicas para entonces, pues básicamente todo lo que yo hago, ¿sí? Y esto de una forma egocéntrica y precisamente para entonces evitar pedir ayuda al Creador, evitar pedir ayuda a Dios y entonces pues simplemente como no formar de alguna forma lo que yo pienso que sería como una dependencia de Dios. Esto de una forma egocéntrica, pues aquí le estoy indicando o le estoy diciendo a Dios, yo puedo solo, ¿sí? No te necesito. Que es casi sería una práctica, pues casi diaria, si no es que diaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que con mis silencios o con la falta precisamente de reconocimiento de que yo soy quien soy, ¿sí? Entonces, pues es como estar negando toda ayuda que provenga de la divinidad. Nos dice, la voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básicamente conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento, porque entonces, como les decía, pues es aquí donde vamos prácticamente como a saldar cuentas con la divinidad.
a decirle cómo nos hemos portado, lo que hemos hecho de nuestra vida, a cuánta gente hemos maltratado, a cuánta gente hemos dejado de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo lo que nosotros hemos cometido, ¿sí? Todas estas negligencias y bueno, un sinfín de cosas. Dice, eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. ¿Sí? Entonces es prácticamente un número suficiente de nosotros llegar a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, ¿sí? Puesto que nosotros no estamos separados, esto sería acortar precisamente ese tiempo de ese juicio final. Dice, el juicio final se ha originado precisamente de la separación y este juicio, gracias a que nosotros nos hemos desprendido, durante, nos dice aquí, mediante muchos miles, millones de años. Entonces, prácticamente dice, ese es lo que se va a extender el juicio final, ¿sí? No me voy a adelantar, voy a esperar a que se nos dé la respuesta aquí. Dice, por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Y aquí es la respuesta acerca precisamente del juicio final. El juicio final es la última curación, ¿sí? O sea, es prácticamente el reconocimiento, aun y cuando nosotros que merecemos ser castigados, porque estamos prácticamente sintonizados con la culpa. Dice, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta, ¿sí? El objetivo del juicio final es la restitución de la mentalidad recta. Esta mentalidad recta, recordemos que solamente el único que posee en este momento esa mentalidad recta es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Es decir, nuestra dualidad, ¿sí? Entonces, prácticamente y en otras palabras, el juicio final es el final de todos los juicios, ¿sí? Prácticamente, o sea, Dios no enjuicia, ¿sí? No emite ningún juicio, esta no es su labor, es más, esto ni siquiera existe, porque si existiese precisamente eh, el hecho de que Dios pudiese emitir un juicio o tomar una decisión entre lo que es bueno y malo, esto significaría una creación de Dios. Entonces,
forzosamente tendría que crear lo malo para entonces entrar en nuestro juego dual y ahora sí distinguir entre qué es lo bueno, qué es lo malo. Y entonces aquí sí verdaderamente sufriríamos. Eh, a Dios gracias que esto no está pasando, no está ocurriendo, ¿sí? Pero este juicio final nos va a dar precisamente esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Para entonces tener esa voluntad o esa libre voluntad para entonces poder continuar en este camino de regreso, ¿sí? Muy bien. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero, ¿sí? Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. ¿Sí? Entonces, como nos dice aquí, Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. ¿Sí? Nosotros estamos constantemente creando, pero no consideramos que lo estamos haciendo. Entonces, Dios nos ha visto, nos ha contemplado y ha visto solo lo bueno que hay en nosotros. ¿Sí? Es bueno. Esto es bueno. Entonces, ayer platicábamos precisamente con otro grupo acerca precisamente de esto, de que una creación no conlleva absolutamente ningún esfuerzo. Para Dios no conlleva ningún esfuerzo. El hecho de que yo piense, por ejemplo, en mis creaciones, que necesito esforzarme, entonces proviene precisamente de este juicio final. Es decir, no tengo la noción de lo que yo estoy haciendo en mis creaciones. Una creación, como lo comentábamos, era pues precisamente un acto o un acto inconsciente, como el hecho de respirar y volverme consciente. Decíamos, por ejemplo, que esto puede ser sin duda parte de una creación. ¿Por qué? ¿Qué esfuerzo en este momento, digo, a menos de que tengas la nariz tapada o tengas el tabique roto o lo que sea, pero qué esfuerzo estás realizando para respirar? Entonces, como parte de una creación, esto no te está costando ningún trabajo. Cuando nosotros simplemente enfermamos, entonces aquí es cuando nos damos cuenta del gran esfuerzo que hace nuestro cuerpo por simplemente realizar una respiración. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos precisamente bajo ese estrés de ese síntoma o de esa enfermedad, entonces anhelamos precisamente volver a lo bueno que nosotros teníamos, pero que no apreciábamos. Entonces, prácticamente esto viene a ser parte de la separación. Nosotros en nuestro cuerpo no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, entonces normalizamos que tener una buena salud, pues es de lo más normal, se puede decir, pero cuando nosotros nos alejamos de esta buena salud, pues es prácticamente como la decisión de habernos alejado precisamente de Dios o de lo bueno. Si bien nosotros nos enfermamos precisamente a través de una decisión, por qué nos enfermamos a través de una decisión? Bueno, nosotros de una forma, les vuelvo a repetir, consciente o inconsciente, estamos constantemente decidiendo. Si yo me estreso, estoy tomando una decisión. Si yo dejo de estresarme a pesar de que esté sucediendo
cualquier situación, pues también estoy tomando una decisión que muy probablemente me lleve a vivir una mejor situación, ¿sí? Entonces, esto significa, como les digo, una decisión de la separación de la salud, de lo bueno, que es exactamente lo mismo cuando nosotros nos separamos de Dios. No hubo este gran esfuerzo, simplemente hubo una confusión, como luego lo vimos anteriormente, una confusión de grados de nivel, ¿sí? Entonces, pensamos, por ejemplo, que las situaciones, las que nos metieron precisamente en el conflicto, que nos enfermaron, pues tiene este mismo nivel de creación que lo tiene el Hijo de Dios. Y como nosotros le hemos otorgado, les vuelvo a repetir, de una manera consciente o inconsciente, el valor que quizás la simple acción o el simple hecho de existir por existir no tenía ningún valor. Pero gracias a que nosotros le otorgamos ese significado y ese valor, pues entonces le hemos dado precisamente ese poder. Todo esto ocurre sin siquiera nosotros percatarnos de lo que está sucediendo realmente. Es algo complejo, sin embargo, lo estoy tratando de hacer entendible, pero porque realmente parece ser como algo inherente a nosotros, algo muy sencillo que sucede simplemente eh, sin ningún esfuerzo. Sí. Entonces, por eso nos dice aquí, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Nos ha contemplado y ha dicho, Dios mismo, es bueno. Las creaciones que yo hago, como no tengo conciencia de lo que estoy haciendo, pues entonces no puedo decir, esto es bueno, ¿sí? Esto es bueno. Conste que no estoy diciendo esto es bueno, esto es malo, porque entonces aquí sí estaríamos hablando precisamente del juicio final. Pero Dios solamente se ha quedado con lo bueno. Al igual que nosotros, como nos dice aquí, vas a repudiar precisamente todas esas creaciones falsas que has o que hemos hecho. ¿Ok? Dice, al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de las creencias que las originó, dejarán de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. O sea, algo completamente distinto a lo que nosotros pensábamos. Dice, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente, en cualquier momento, a todo lo que has fabricado, y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. ¿Ok? Entonces, es simplemente el juicio, enjuiciar precisamente bajo esta mentalidad recta, que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo la ayuda para tener esta mentalidad recta, esto puede suceder y puede pasar en cualquier momento. No se necesita, por ejemplo, como nos dice aquí, mira, no asocies el final, ¿sí? Con la muerte, ni asocies, por ejemplo, el juicio proyectándolo sobre Dios. Más bien, pídele esta mentalidad recta al Espíritu Santo para que te quedes o quedarnos solo con lo creativo y lo bueno. Dice, eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas.
Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es el papel de la expiación. Y bien, aquí prácticamente termina este capítulo 2 y no sé si a alguien le haya quedado alguna duda eh, o algún comentario que gusten hacer acerca precisamente de lo que acabamos de escuchar. ¿Todo bien? Yo sí quiero hacer un Está bien. comentario. Bien, El comentario que voy a hacer es, por ejemplo, de que he seguido así como tengo cierto tiempo de seguir el curso de milagros, pero hoy sí, lo vi más reflejado en una situación de mi escuela, ¿no? sí, Yo en la mañana que escuché la lección de hoy el del resentimiento, sí, entonces suscitó algo en la escuela y esto es así como un testimonio que yo tengo. Entonces, yo al entrar a la situación del problema, dije, tengo que actuar sin resentimiento porque eso no me beneficia. sí, Entonces ahí, pues la situación se transforma, ¿no? Y yo sentí eso que tú estabas diciendo ahorita, como esa sensación de expiación. sí, Y luego ahorita que lo estás explicando así, me llega así como el decir, ¿cómo es que algo que a mí me genera un bien para otra gente es malo, ¿no? sí, Y ahí acudo al Espíritu Santo y de decir, ok, pero ese ya no es mi problema. Y entra en lo de las creaciones que ayer estábamos diciendo. sí, Entonces, ok, yo hago unas creaciones, pero ya el universo, o el mundo o las demás personas se tiene que hacer este cargo de lo de ellos, ¿no? Entonces yo digo, pues para mí actuar sin resentimiento fue muy favorable y yo lo vi manifestado así como que para mí se me arregla una situación, aunque para otras personas pues ya no sea así como lo justo para ellas según a su manera de ver. sí, Pero yo me quedé tranquila en ver la manifestación de, de esa situación en la escuela y también lo viví con mis alumnos de que yo jamás en la vida los había visto que se callaran así como un silencio y yo dije, este es un momento santo y se los dije. Entonces me voltearon a ver así como rara y les digo, créanme que es un momento santo, aunque no sepan de lo que estoy hablando. Y a mí me llenó de satisfacción, ¿no? Porque yo ya había varias veces que decía, ay, Espíritu Santo, ayúdame o a ver, enfócalos o a ver qué. Y son niñitos de 5 años donde su naturaleza es más sana. ujú, Entonces, así como que he visto cosas en esta semana, porque todo ha pasado en esta semana y digo, bueno, pues qué bueno para mí, sí. aunque para otras personas, pues no sé cómo lo vayan a tomar. Sí, digo, las otras personas y muchos a nuestro alrededor nos verán como bichos raros, la verdad. Sí. Claro que no vamos pregonando, por decir, por decirlo de alguna manera, no vamos pregonando el curso de milagros, por todos lados, pues, ¿no? Sin embargo, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras peticiones, aunque sean calladas, sean internamente que se hagan, la ayuda que se le pide al Espíritu Santo, todo esto, créanlo, de verdad, toma forma en la vida. Nosotros, o el Espíritu Santo, como ya lo veremos en algunos capítulos posteriores, aproximadamente como en el 13 o 14 capítulo, habla precisamente acerca de que Dios o el Espíritu Santo siempre nos está escuchando. Que cuando nosotros pedimos algo y le pedimos algo, Él está listo para escuchar, ¿sí? Entonces, yo comentaba también ayer.
con otro grupo aparte, porque tengo varios, ¿no? Comentaba precisamente que nosotros pues estamos sufriendo eh, una crisis de fe, donde la principal crisis de fe que nosotros tenemos es que no creemos en lo que nosotros mismos practicamos, no creemos en lo que nosotros mismos profesamos. De verdad, o sea, nos cuesta muchísimo trabajo creer que lo que nosotros estamos diciendo tenga un poder para cambiar algo. Y de verdad, con el simple hecho de pensar en cualquier situación, nosotros mismos lo estamos empoderando. Yo les había comentado, por ejemplo, que esto genera una resonancia en nosotros. Yo les había comentado, ¿no? Acerca, pues, precisamente de los pensamientos, las creencias, los sentimientos, las emociones, mi palabra, forman una resonancia. Esta resonancia forma una vibración, no solamente en mí, porque luego pienso que yo juzgando, ¿sí? Juzgando a través, por ejemplo, de un pensamiento, yo creo que este pensamiento se quedó en mí, que me pertenece solamente a mí. ¿A quién he podido hacer daño si solamente pensé esto de aquella persona? La he enjuiciado, ¿no? Entonces pienso que mi pensamiento no va a ningún lado. Pienso, por ejemplo, que las palabras que yo digo no tienen ningún efecto, pero para nuestra sorpresa, tienen un efecto en toda la creación. ¿Ok? Entonces, a través precisamente de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra, eh, nuestras palabras, eh, estamos creando constantemente. Yo les había puesto precisamente como el ejemplo de una respiración, el ejemplo de simplemente tomar un vaso de agua y pasarte el agua o pasarte el té o lo que, cualquier cosa que estés tomando, pero de una forma como muy natural, pues. El comer es natural, el dormir es natural y son precisamente estas creaciones. Creaciones que si nos ponemos a pensar es como, ah, caray, pues nunca lo había visto desde este punto de vista, ¿sí? Nunca había visto, por ejemplo, que esto fuera como una creación, porque lo he normalizado tanto que simplemente pues es algo natural. Siento sueño, me duermo, siento sed, tomo, siento pues ganas de algo y lo hago, ¿sí? O a veces incluso, como les decía, a veces incluso sin sentirlo. Porque cuántas de las veces, por ejemplo, a veces no pienso que tengo hambre, no pienso que tengo sueño, termino dormido, o a veces, por ejemplo, no pienso siquiera, como les decía, respirar, no pienso en respirar, no estoy pensando en qué es lo que voy a pensar, cuál es el siguiente pensamiento, o sea, es una creación y que es una creación que se nos da de una forma súper, súper natural. Con cada una de estas acciones nosotros estamos tomando decisiones y nosotros estamos a punto de vivir una decisión constantemente. Cuando nosotros tenemos que decidir, entonces nosotros estamos viviendo y hacemos real el mundo dual. El mundo dual entonces se trata de siempre estar eh, pues en estas comparaciones, se puede decir, ¿sí? Yo necesito precisamente una, una comparación o realizar precisamente una comparación constantemente. Siempre estoy viendo precisamente, o sea, estos contrastes, ¿sí? Contrastar el mundo en el que estoy viviendo o el cual estoy experimentando. Pero este mundo lleno de contrastes es precisamente este mundo que me conflictúa. Lo hago, no lo hago, me voy, me quedo. Y aquí, cuando hay un contraste, una comparación que nos hace entrar en culpabilidad, aquí
no podemos por ningún motivo ni razón poder aspirar siquiera a la felicidad, ¿sí? Y no que no la deseemos, pues, ¿sí? Pero simplemente cuando una de estas situaciones nos haga entrar en esta disyuntiva y una de estas disyuntivas me haga sentir culpable, entonces mientras que yo mantenga la culpabilidad, entonces jamás en mi vida voy a poder ser feliz. ¿Por qué lo aseguro de esta forma? ¿Sí? Porque precisamente vivir en el reino de los cielos es cuando todo está resuelto, cuando hay calma porque no tengo que decidir absolutamente nada, todo está dado. Cuando nosotros sentimos mayor plenitud y en ese sentimiento de esa plenitud decimos, mira, y que de repente lo mencionamos, aquí yo podría fácilmente dormirme para nunca despertar y yo estaría feliz. ¿Sí? Estaría contento, ¿sí? La plenitud. ¿Qué? Porque estamos experimentando de esa manera precisamente ese reino. ¿Qué te hace falta? Nada. ¿A qué más aspiras? A nada. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Perfecto. ¿Cómo está la gente que amas, que quieres, etcétera? Y no hay ninguna preocupación. No hay ninguna preocupación. Entonces es cuando en estos momentos de mayor plenitud que nos encontramos, de mayor felicidad, cuando nosotros pues prácticamente aseveramos esto, ¿sí? Entonces, mientras que nosotros le entreguemos precisamente nuestras decisiones al Espíritu Santo, Él se hará cargo. El Espíritu Santo es prácticamente como este guía, este que parece como un Boy Scout, ¿no? Que va, observa cómo está el camino y luego regresa y te trae información. Y te dice, oh, ¿sabes qué? Mira, no nos conviene irnos por este camino porque hay esto, lo otro, ta, 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 ¿sí? Y una vez, por ejemplo, que tomas una decisión, ten la plena seguridad que él la toma y lo hace por ti. Suena raro, ¿verdad? Sí. Pero les comento, o sea, esto simplemente, digo, ya nos encontraremos con estos párrafos donde lo explica plenamente, pero esto simplemente sucede así. Eh, Decíamos precisamente y hablábamos acerca de esta crisis de fe, donde ni siquiera creo yo que puedo hacer esto, ni siquiera creo yo que soy digno de ser escuchado por Dios, por el Espíritu Santo. No creo, por ejemplo, digo, me cuesta muchísimo trabajo, digo, no sé de todo lo que yo he mencionado en este momento, qué es lo que nos cueste más trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos cueste más trabajo? Creer, practicar. Entonces, o qué de lo leído también nos cuesta mucho trabajo. Pero al final de cuentas, ni siquiera son mis palabras. Es simplemente como una descripción de lo que se va leyendo. Entonces, hablar, por ejemplo, del juicio final, hablar, por ejemplo, del amor, hablar de Dios, hablar de la expiación, son cosas que simplemente están ahí para que yo las pueda experimentar. Ni siquiera se nos está pidiendo, por ejemplo, en una fe ciega, ¿sí? Ni se trata, por ejemplo, de convertir toda esta enseñanza, toda esta sabiduría que viene del curso de milagros como en un dogma, ni siquiera. Es experiméntalo, vívelo, practícalo y entonces tú mismo encontrarás las respuestas, sin necesidad que nadie, ni siquiera el libro, te diga qué es lo que hay que experimentar, ¿sí? Eso simplemente se va a dar de una forma completamente natural, completamente natural.
todos incurrimos pues prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, a veces se nos olvida. Yo que les he dicho, por ejemplo, hay que cuidar nuestros diálogos y luego de repente se me chispotea, ¿no? Y digo cualquier barbaridad, pero luego los tengo a ustedes para que me regresen al camino también, ¿sí? Porque ya lo hemos Ujú. mencionado, ¿sí? Ya lo hemos mencionado que a veces, por ejemplo, yo me convierto en guía, pero tengo la apertura para ser guiado. No tengo, por ejemplo, o no me cierro a cualquier observación que cualquier persona que obviamente practica y está conectado consigo mismo, etcétera, pueda aportarme. No me cierro en lo absoluto. Porque esto sería prácticamente, como les digo, el no creer en lo que estoy practicando. Y si Dios mismo no se equivoca en sus medios, entonces en esto es en lo que tengo fe. Si Dios no se equivoca en los medios o en sus medios, entonces el Espíritu Santo me puede hablar a través de cualquier cosa o de cualquier persona, ¿sí? Y entonces hay que tener precisamente esta completa apertura. Y esto, para mí, no lo sé para ustedes, pero esto es tener fe, ¿sí? Fe de que estoy siendo escuchado, fe de que estoy siendo o que se me está respondiendo lo que estoy preguntando, que luego esto es como de lo más común. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de sesiones, es como si el Espíritu Santo supiera qué palabras pronunciar para cada una de las personas y cada una de las peticiones de cada uno de nosotros. Es como si el Espíritu Santo nos estuviera observando constantemente, como si tuviera una cámara en la que nos puede ver a través del día para entonces captar todas esas preguntas y todas esas inquietudes para entonces respondernos de una forma a veces muy sutil o a veces como muy franca, ¿sí? Entonces, pues esto simplemente funciona de esta forma, de esta manera. ¿Algún comentario? Hola, buenas noches, Alejandro. Yo Hola, tengo una pregunta. dime. Eh, ¿El Espíritu Santo podrá hablar en sueños? Sí, sí. Se puede ¿Sí? comunicar en sueños, sí, sí. Obviamente, y creo yo también pensar, em, nunca nos va a decir algo que vaya en contra del, en este caso, por ejemplo, del bienestar o del amor, Jamás, jamás, ¿verdad? jamás. Entiendo. O sea, Ujú. solamente te debemos de tener como un poco de cuidado aquí. O sea, tu pregunta, fíjate, si nosotros ya estamos soñando, claramente el Espíritu Santo nos puede hablar en sueños. El sueño dentro del sueño, ¿sí? Que es cuando nosotros nos dormimos y soñamos, ¿sí? Pero en ningún momento el Espíritu Santo te va a causar ningún estrés, no te va a causar ninguna molestia, ¿sí? Excepto la interpretación que nosotros le demos a una respuesta, pero no proviene del Espíritu Santo, sino de la interpretación en sí, ¿ok? Entonces, nosotros sí nos podemos molestar, nos podemos molestar con Dios, que también es algo como muy común, ¿eh? Que nos molestemos con Dios, que nos molestemos con las respuestas que estamos obteniendo de nuestras preguntas, eso es de lo más común, ¿sí? Entonces, como no entiendo o como quiero controlar la respuesta, o como quiero que se me responda de una forma diferente, aquí es donde yo me conflictúo. Es muchísimo más fácil buscar culpables, muchísimo más fácil buscar culpables. ¿Sí? Que ponerme a trabajar yo en lo mío para entender. Nadie nos hace absolutamente nada, nadie nos ataca. Esto lo practicamos y lo mencionamos, digo, por lo menos en los últimos dos capítulos se ha mencionado bastante esto, en las mismas lecciones, ¿sí? Para Dios no existe el ataque, para el Espíritu Santo ni para Jesús existe el ataque. Por eso no tienen como una reacción ante un supuesto ataque.
pero nosotros, bajo una interpretación, entonces nos sentimos precisamente atacados, nos sentimos abusados, nos sentimos agredidos, y aquí es donde se genera una reacción. Entonces, pero les vuelvo a repetir, o sea, no es la intención, no es la intención, por ejemplo, del Espíritu Santo. De hecho, por ejemplo, cuando, como decía Elizabeth, que ella simplemente se pone como en esa sintonía de expiación, de perdón, de conexión. Entonces, y muchas personas no lo van a tomar como de una buena forma, ¿sí? Porque esto va a generar una vibración, además, una vibración que las personas no van a entender y se van a sentir claramente agredidas. Digo, algunas personas se sienten muchísimo más agredidas cuando alguien guarda silencio que cuando les insulta. Digo, no sé si ustedes conozcan a alguien así, ¿verdad? Pero se sienten sumamente insultados, ¿sí? ¿Será también, perdón, será Dime, también, será también que son nuestras propias, qué serán, vivencias, nuestros propios in- em, sí, interpretaciones. O sea, interjuicios, nuestras nosotros vamos propias... interpretando y vamos obviamente enjuiciando, claramente, ¿sí? Ujú, Claramente. ujú. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que entendemos que esto se trata simplemente de unir, nunca de separar, que se trata de vivir en paz, ¿sí? No en conflicto, no en guerra, y encontrar precisamente esa fe, como les comentaba. Y una vez habiendo encontrado esa fe, encontrar ahora esa certeza de que se nos va a responder, de que se nos va a dar, de que si nosotros tocamos se nos va a abrir, ¿sí? Entonces, es simplemente esta aceptación de lo que el Espíritu Santo nos está ofreciendo, pero más que aceptación, se trata también, les vuelvo a repetir, de experiencia. Experiméntalo, vívelo, ¿sí? No creas el curso de milagros, no me creas a mí, date la oportunidad y date la tarea de practicar, porque luego vienen frases, oraciones que pueden ser muy importantes eh, en los momentos, por ejemplo, o en el momento que nosotros nos encontramos y que vale muchísimo la pena practicarlo. Las frases del día no solamente están ahí para despertar y sentirnos bien y despertar con algo positivo. No, no, no. Se trata de vivirlo, de experimentarlo, de ponerlo en práctica. ¿Sí? Esto no significa nada, es la primera lección del curso de milagros. Esto no significa nada. La segunda lección, esto solamente tiene el significado que yo le doy. Y gracias a que para mí significa, todo tiene significado y todo significa mucho, pues entonces precisamente por eso vienen los conflictos. ¿Sí? Eh, Jesús, digo, hasta donde yo sé, hasta donde yo había leído un poco acerca de su vida, y digo un poco porque realmente no hay como muchos libros que hablen acerca de él, de su persona en sí, o que lo describan como un ser humano, pues él prácticamente, le digo, hasta donde los libros que yo leí explicaban era que le gustaba mucho bromear, mucho reír, mucho juntarse con los niños, mucho jugar con los niños, le gustaba mucho bailar, le gustaba mucho encontrar precisamente en todo eso la gracia y la inocencia del ser humano. Y, y pues prácticamente nosotros vivimos de una manera sumamente opuesta. Todo, absolutamente todo, lo tomamos de una forma como muy literal, de una forma sumamente seria. La vida misma la tomamos de esa manera, cuando nosotros sabemos perfectamente que todas las cosas por las que nosotros estamos hoy en día preocupados, al momento de dejar este cuerpo, eso ya no va a importar en lo absoluto.
no va a importar. Y es como, se vuelve como un juego, ¿sí? Como un juego más de la vida. ¿Por qué es por lo que estás preocupado? Por el tener, por el dejar, por el que tu familia quede bien, por el yo vivir bien, y todo se vuelve una preocupación, absolutamente todo. Pero realmente aquí es donde nosotros precisamente perdemos eso que llamamos fe, ¿sí? El mundo está de alguna forma, pues patas para arriba, pero luego aquí se nos acaba de decir, bueno, si mucha gente o la gente se junta, sí, que es lo que básicamente pues no hacemos. Digo, esta es una reunión y precisamente nosotros a través de este tipo de reuniones estamos acortando, acortando este tiempo de vuelta hacia Dios, hacia lo divino y poderlo entender además, ¿sí? Que no es absolutamente nada complicado, ¿sí? Es como les decía, es como respirar. ¿Qué complicación existe en eso? Y ustedes me pueden decir, bueno, realmente estoy respirando, entonces nada. Bueno, así es Dios, ¿sí? Así es lo que se nos da a través precisamente de este tipo de prácticas. Es lo normal. Vivir los milagros es lo normal. Estar en la presencia de Dios es lo normal. Estar en la presencia del Espíritu Santo de Jesús, eso es lo más normal. Todo lo demás no lo es. Y eso precisamente es lo que normalizamos. Y ahora tener el contacto con nuestra propia deidad nos cuesta muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces, creo que llega o ha llegado el momento de normalizar lo opuesto, de normalizar el espíritu, normalizar a Dios, normalizar los milagros, normalizar absolutamente todo lo bueno que nosotros tenemos, ¿sí? Y que además Dios ve en nosotros. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gracias. Bien, muchas gracias a ti. Bien, pues entonces si no hay ninguna otra pregunta, pongan una mano. Bien, voy a detener aquí la grabación. Entonces, si vamos en la siguiente grabación, digo, la clase no termina, pero en la siguiente grabación vamos a ver el capítulo número 3, ¿sí? Que es la percepción inocente.